Bienvenidos, bienvenidas. Gusto estar acá esta tarde con Esteban. Siempre es lindo hacer este tipo de eventos para reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo cultural y reflexionar todos juntos sobre nuevas temáticas, pero más aún cuando es con un amigo de la casa como es Esteban, tan querido con nosotros, que siempre nos acompaña en los cursos hace un montón de años ya. ¿Cuánto? 4 o 5 años y siempre los alumnos piden más clases con Esteban. No saben lo que dicen. Así que siempre es tu casa, Flaxo, para... Sí, para yo lo sé, lo agradezco mucho, sí, claro. Así que estamos muy contentos de estar acá compartiendo con vos. Les comento un poco la dinámica. Vamos a conversar sobre el libro Mundo Virtual con 2 comentaristas de lujo que nos van a acompañar. La idea es conversar, que ellos hagan una breve presentación de 10-15 minutos cada uno, luego conversamos con Esteban y después abrimos para reflexionar todos juntos sobre lo que decimos acá, lo que nos cuenten y sobre el libro. Brevemente les presento a los 2 comentaristas. Vamos a empezar con Samuel Cabanchik, que fue senador de la Nación, es doctor en filosofía, profesor universitario, investigador, ensayista y poeta. Bienvenido, Samuel, a Flaxo. Y Mónica Giardina, que es profesora de filosofía y docente de la UBA y de la UNTREF. Bienvenida, Mónica. Gracias. Así que si les parece, empezamos con Samuel. Bueno, cómo no, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias Esteban y Gerardo por convocarme para acompañarlo y presentar su libro Mundo Virtual. Mucho gusto de estar aquí, acompañarlo a él y a todos ustedes, por su presencia, a este panel que integro, a Flaxo. Y bueno, nada más que comentar un poco este libro, que es invitar a su lectura realmente, porque es un libro que, como dice en la conclusión al comienzo el autor, no pasa frente a lo importante, no pasa de largo frente a lo importante, ¿no? Así comienza la conclusión del libro de Esteban Gerardo, ¿no? Frente a lo importante siempre se puede pasar de largo. La decisión que está en este libro es no pasar de largo frente a lo importante, parte de lo importante, lo que nos convoca en este esfuerzo por pensar nuestra condición actual, la condición contemporánea. Vivir pasando de largo es nunca inquietarse por las cajas de las llaves. Bueno, Esteban se detiene frente a las cajas de las llaves, las abre, busca llaves, claves de lectura, de interpretación, en una enunciación que lo primero que quiero señalar respecto de mi lectura, digamos, del libro, de lo que me ha provocado el libro al leerlo y releerlo, es que es un libro de equilibrios. Un libro de grandes equilibrios. El primer equilibrio es el equilibrio de la actitud frente a la transformación técnica de nuestra vida de una manera masiva y global, como la vivimos ya desde hace tiempo y de un modo, una velocidad de transformación exponencial. Y no hay ni fanatismo a favor ni fanatismo en contra, no hay militancia previa desde ni el temor ni frente a esta transformación técnica de nuestra vida común, ni tampoco un panegírico de la misma, sino una pausa para pensarla y pensar las transformaciones de esta vida en nombre de un concepto al que muchos le esquivan, ¿no? Ya, digamos, que es el uso de la palabra humano. Pero la perspectiva en la que se sitúa el libro es pensar las transformaciones de lo humano dentro de este mundo virtual o del impacto de la virtualidad en el mundo real. Es un equilibrio, entonces, primero que nada, entre las actitudes extremas y dogmáticas que pudieran desarrollarse frente a esa transformación masiva y profunda de nuestra existencia. En segundo lugar, es un libro muy equilibrado también en relación al rigor y el placer. Se lee con placer, se relee todavía con más placer y, sin embargo, no sacrifica en nada el rigor del pensamiento, que muchas veces, y sobre todo en el ámbito académico,
termina estando reñido con ese placer, ¿no? Bueno, acá también hay un equilibrio entre el placer y el rigor. Un equilibrio también entre la profundidad conceptual dentro de un repertorio clásico de cuestiones de la tradición filosófica, pero que se aplican con mucha operatividad para el análisis que el libro, bueno, ese es Black Mirror que se hace presente. Es un flash distópico en la presentación. Sin marido, sin marido. Exactamente. Es muy bueno eso. Bueno, también hay un equilibrio allí, ¿no? En ese equilibrio entre el rigor y el placer hay un equilibrio entre algunas cuestiones recurrentes, clásicas de la tradición filosófica y su articulación para analizar la contemporaneidad, el presente. Es también un equilibrio allí entre lo narrativo y lo argumental. Hay mucha narratividad en el libro, no solo en relación a los capítulos de la serie, sino en general hay un dispositivo narrativo para acercarse a esta condición que Esteban piensa y nos invita a pensar con él a través de nuestra lectura en el libro, ¿no? Y al mismo tiempo hay argumento, hay un dispositivo argumental para sostener tesis que van desgranándose en diferentes momentos, en diferentes capítulos, digamos, en diferentes pasajes del libro, y se concentran en algunas tesis principales. Para aquellos que lo han leído es reiterativo señalar que es un libro que consta de 3 partes, y para aquellos que no ya les da un indicio. 3 partes bien diferenciadas, ¿no? Una primera parte que tiene que ver con lo programático del libro, una segunda parte en donde se recorren más específicamente capítulos de la serie, y una tercera parte en donde hay otro aspecto muy interesante también, que es que Esteban se anima a la profecía y a la utopía, justamente luego de haber recorrido universos distópicos, por decirlo así, ¿no? Entonces también hay un equilibrio entre un reconocimiento no resignado de las distopías en las que vivimos y la capacidad del pensamiento por forjar imágenes e incluso utopías para lo que vendrá. En ese sentido me parece que es un libro no resignado, es un libro reflexivo y es una herramienta o un conjunto de herramientas para pensar nuestra condición presente. Hay un cierto repertorio de ideas filosóficas que a mí me convocan tal vez en un primer plano, más allá, digamos, de la serie, de los episodios, de los personajes, que también no son mera ilustración, porque eso también muestra otro género, digamos, en que la filosofía desde hace algunas décadas se mueve, ¿no? Filosofía y cine, la filosofía de Dr. House y cosas por el estilo. Es decir, que hay un diálogo al que la filosofía desde hace un tiempo se ha abierto, encontrando en ciertas manifestaciones de la cultura motivos para su renovación y al mismo tiempo para su intervención. Es decir, que yo diría que el libro es una intervención filosófica dentro del panorama que se nos abre a partir de una reflexión sobre una serie, como podría ser tal vez sobre otras series, ¿no? Sencillamente. Y ese núcleo, ese repertorio clásico, tiene palabras claves que son parte de las llaves que utiliza Esteban para no pasar de largo frente a lo importante. Palabras que la filosofía ha tratado a lo largo de su historia: conciencia, significado, pensamiento, realidad. Creo que son 4 de las principales palabras que yo encuentro aquí articuladas, y articuladas a través de ciertas tesis, ¿no? Es decir, hay una idea en donde lo humano se ubica, afectado por la masividad de lo virtual, en el espacio, que es otra palabra clave en la articulación del libro, el espacio de lo real. Entonces, de un lado se ponen en fila, por decirlo así, o se anudan en su potencia
mutua palabras como estas que acabo de mencionar, ¿no? Donde la no resignación es no renunciar a un pensamiento que requiere de conciencia, de articulación de significados y de reinterpretación de lo real. Una cosa que me parece muy destacable en el libro es que lo incluiría dentro de aquellas reflexiones de la filosofía en donde lo real no queda subsumido en aquello que podemos decir sobre lo real o aquello que podemos saber de lo real. Hay, en particular, cuando Esteban analiza textos y producciones en general, fílmicas, televisivas, de ficción, un señalamiento muy penetrante, la idea de que normalmente vamos hacia la imagen de esos mundos virtuales o ficcionales y muchas veces anticipatorios de lo que luego terminará siendo parte de nuestra realidad. Hay como la dificultad de imaginar algo diferente de lo que somos. Es decir, hay clásicos revisitados aquí, como Crónicas Marcianas, por ejemplo, de Bradbury, o Hacedor de Estrellas, de Stapleton, en donde Esteban apunta que ahí hay un acierto, por ejemplo, en Bradbury, de haber logrado imaginar mundos realmente diferentes al nuestro, como partes de una realidad posible. Es decir, que lo real no queda completamente absorbido por lo que ya sabemos. Se trata de comprender no solo lo que sabemos, sino también a través del forjamiento de una imagen, que es quizá lo más difícil que tenemos como desafío en el universo al que nos invita mundo virtual. Y es cómo forjar una imagen de nosotros mismos, como individual y colectivamente. Bueno, creo que este libro, y esto lo celebro enfáticamente, este libro de Esteban logra pulir ese espejo oscuro para forjar esas imágenes que nos permitan comprendernos un poco mejor en medio de tanta distopía. Como digo, es un libro que está escrito con mucha afabilidad, con mucho ritmo, digamos. Entonces invita a ser leído y releído, y pasa por una serie de, a su vez, tópicos que permiten articular esas claves. En el primer capítulo del libro, o en la introducción, quiero ser ahí preciso, creo que es en la introducción, ¿sí? En la introducción encontramos digamos, las etiquetas para forjar esas herramientas para esas claves, ¿no? Capitalismo algorítmico. Esta es una de las ideas, me parece, más potentes del libro, ¿no? Esta idea de que el algoritmo no piensa, pero hay alguien que piensa el algoritmo. Y situarnos con conciencia crítica para desvelar algo, los significados de ese vínculo entre la concepción del algoritmo y el hecho de que el algoritmo no piense, es uno de los, digamos, de los hilos conductores del libro, ¿no? Después hay otros, como temas más específicos, ¿no? Esta idea del hipercontrol a través de Internet o de todo lo que implique el mundo virtual, lo que llama la alquimia robótica, la geografía virtual, el transhumanismo. Se ha vuelto moneda corriente después de unas décadas de antihumanismo, hablar de transhumanismo o de poshumanismo. Pero reitero, a mí me parece, no sé lo que encuentro en mi lectura, a mí me parece que el libro, sin hablar del humanismo, ni de pretender refrescar o reinstalar algún capítulo nuevo en nombre del humanismo, sin embargo trata de pensar la condición humana, no la condición poshumana. Es decir, que hay una interrogación acerca de la idea de lo transhumano, la singularidad, la virtual, en el doble sentido de virtual, digo, inmortalidad con la que muchos fantasean. La ciberadicción,
Eso ya es una cuestión de las nuevas psicopatologías sociales. Por ejemplo, apunta Esteban, esa fobia que nos imposibilita salir de casa sin el celular, o no apagarlo, digamos, o no apagarlo, por ejemplo, cuando dormimos, cosas por el estilo, ¿no? Luego la cuestión de la memoria artificial, y finalmente lo que llama teatro digital del yo. Algo que es, diríamos, el punto más, tal vez por un lado más trivial y al mismo tiempo más masivo que vivimos cotidianamente, ¿no? Es decir, esta cuestión de la edición de la propia vida para Facebook, para Instagram, es decir, para las redes. A eso se refiere con esta expresión teatro, muy feliz expresión, teatro digital del yo. Yo creo que el comienzo de los 8 temas que acabo simplemente de enumerar, y que están ya como programa de todo el libro enunciados y reseñados en la introducción, tenemos en un comienzo el capitalismo algorítmico. Diríamos que es lo que está más en el fondo de esta construcción del mundo virtual, y en el 8 tenemos el teatro digital del yo, es decir, aquello justamente que está, por decirlo así, detrás del espejo oscuro, manejando el algoritmo capitalista. Entonces, hay un equilibrio también en el análisis entre el nivel de la profundidad a través de este concepto, capitalismo algorítmico, y también la fenomenología de nuestro teatrito digital del yo, en el que también existimos cotidianamente. De alguna manera esta misma presentación existe aquí, felizmente, en este encuentro cara a cara, en presencia de cuerpos hablantes, sintientes, pensantes, y también lo estamos filmando para luego entrar en esa red y seguir existiendo. Por eso, y con esto paso la pelota, para luego, ¿viste? No necesitaste decírmelo. Y con esto paso a la próxima intervención de Mónica. Lo que digo es entonces que en este juego de equilibrios que encontramos en el libro, no hay ni rechazo ni pasión desmedida, hay un reconocimiento, el reconocimiento de que no hay vuelta atrás. Eso lo dice Esteban Girardo en más de una oportunidad en el desarrollo del texto, ¿no? Y dado que no hay vuelta atrás, ¿cuál es la actitud reflexiva que nos debemos todos aquellos que todavía nos reconocemos o nos reflejamos en un pensamiento y en una forma de vida que no resigne conciencia y significación crítica? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces con Mónica. No sé cómo vamos a hacer con él. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Esteban, por la invitación. Gracias a todos los presentes. Y bueno, fue muy completa la exposición de Samuel, pero la verdad es que a mí el libro me encantó. Ciertamente me interesa mucho el tema de la técnica y lo he trabajado en profundidad, sobre todo a partir de la obra de Martin Heidegger. Es un tema, me parece, insoslayable en el momento actual, nos dediquemos o no a la filosofía, y el libro tiene, entre otras virtudes, que no está dirigido a un público especializado, ni filósofos, ni sociólogos o expertos en tecnología. Está dirigido a un gran público, digamos, con inquietudes y que no se resignen a, podríamos decir, a ser agentes pasivos, ¿no?, de esta catarata tecnológica, por llamarla de alguna manera.
Voy a ir entonces de lo general a lo particular en mi comentario. Creo que el libro de Esteban, Mundo Virtual, Black Mirror, Post-Apocalipsis y Ciberadicción, representa un aporte muy, pero muy valioso para pensar el presente, ¿no? En el contexto de una expansión acelerada cada vez más, y este es uno de los puntos, me parece, clave, que agrego a lo que decía Samuel, filosófico, en el que se insiste en el libro, es decir, hasta qué punto la transformación del tiempo y del espacio, que podríamos decir, bueno, ya nace en la modernidad, ciertamente, ¿no? Pero pareciera que, lo dejo abierto y es para discutirlo y para conversarlo, pero leyendo a Lewis Mumford, creo que uno de los grandes teóricos de la técnica del siglo XX, él dice, si me dicen cuáles son los símbolos propios, icónicos de la modernidad, no diría la máquina a vapor, diría los anteojos, la imprenta y el reloj mecánico. Y el reloj mecánico probablemente el símbolo por antonomasia de los tiempos modernos, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, los anteojos, a partir de las aportaciones de los científicos, de la óptica, de los vidrieros, de los cristaleros, de los pulidores de lentes, etc., lo que logran es algo absolutamente formidable, porque les cambia el mundo, amplía el mundo, lo matiza, lo colorea para aquel que pudiera tener la dificultad natural de no ver, ¿no? O ver mal, o ver poco, o en muy pocas horas del día, etc. Claro, de los anteojos se pasa a las lentes más específicas, a la lupa, al telescopio y al microscopio. Es decir, el espacio se transforma absolutamente y podés ir desde lo más pequeño, invisible para la mirada común, hasta lo más lejano. En ese sentido es una invención que no cierra, no clausura, que abre absolutamente, ¿no? Y digo esto porque Esteban se plantea en distintos lugares del libro hasta qué punto uno de los desafíos más grandes con el que nos encontramos hoy es la contracción del espacio. Y yo diría la contracción del espacio-tiempo, ¿no? Y el tiempo por aceleración, además. Aceleración de todos los ritmos vitales, lo cual supone también, digamos, una crisis ecológica inaudita, porque se exige de lo natural una temporalidad que lo natural no puede dar y entonces se le impone. Bueno, yo les decía antes que había trabajado este tema desde la filosofía de Heidegger. Heidegger habla de la técnica moderna y contemporánea en términos de imposición, ¿no? Si tenemos que decir qué es lo que esencialmente la caracteriza, más allá del conjunto de aparatos, de dispositivos que nos rodean, que nos es difícil, digamos, a veces pensar de tan cercanos que están, ¿no? Esa es una dificultad muy grande porque están ahí y como dice Esteban, ¿no? Mencionando esa fobia a salir sin el celular. Es decir, bueno, la humanidad ha vivido sin celulares hasta no hace mucho tiempo y no creo que hubieran sido menos felices por no tener un celular. Pero lo cierto es que nosotros hoy no podemos concebir la vida sin un celular. Es más, si vemos una ficción, hablando de las ficciones,
si vemos una película ambientada en el presente y no tiene celulares, no es verosímil. Es decir, no hay manera de sustraerse a la imposición, insisto con esa palabra, o estructura de emplazamiento, ¿no? Algo que sugiere pensar que está más allá de nosotros, está más allá de nuestra voluntad, con lo cual el esfuerzo por pensar este tema es muy grande. Creo que Esteban lo logra fantásticamente porque, y en esto coincido totalmente con lo que vos decías, ¿no? Del rigor que tiene, la generosidad con la que brinda todas las fuentes y todas las posibles lecturas que uno puede hacer y que a él lo fueron guiando, y al mismo tiempo, un lenguaje claro, ameno, didáctico, y que creo yo llega a todos, a todo aquel que quiere ponerse a pensar un poco, tomar un poquito de distancia de esa avalancha y tratar de abrirse paso y de permitirse la duda, la sospecha, ¿verdad? Decía entonces que me parece que esta distinción entre lo que los inventos modernos abrieron espacialmente y temporalmente, no me refiero también al descubrimiento del cosmos infinito, lo viene a cerrar de alguna manera, pero bajo la apariencia de una apertura y de una intensidad mayor, la tecnología del presente. Y digo bajo esa apariencia porque pareciera que la posibilidad de una comunicación planetaria, simultánea, instantánea, nos acerca realmente al otro, a los otros, a la geografía distante. Bueno, habría que ver si esa cercanía es una cercanía, habría que verlo, ¿no? Si no es ese engaño que a veces nos da cuando viajamos en avión, y claro, en pocas horas pasamos de un mundo a otro, de un continente a otro, pero no, sin embargo no pasaron pocas horas, ¿no? Toda esta, digamos, esta aceleración creciente y esta implosión en un punto del espacio son inquietantes, son peligrosas en la medida en que nos entreguemos ingenuamente, con un realismo ingenuo, al mero uso de la tecnología. Efectivamente no se trata digamos, de cultivar una tecnofobia, no se trata de posiciones extremas que serían las más fáciles, ¿no? Es decir, bueno, plantearse a la tecnología como algo medio demoníaco, o bien digamos, exaltarla, como podemos encontrar en variadas formas de neopositivismo, neurociencias, etcétera, ¿no? Donde pareciera que tenemos que quedarnos tranquilos porque los problemas que ahora tenemos, bueno, se resolverán con más tecnología. Son dos posiciones ingenuas, fáciles, porque hay argumentos para un lado y para otro, porque la tecnología es profundamente ambigua. Entonces, desde ese lado, desde el lado del uso de la tecnología, difícilmente vamos a poder penetrar más profundamente en el tema, porque podríamos dar ejemplos de descubrimientos absolutamente maravillosos, por empezar en el campo de la salud, ¿no? Y también ejemplos tremendos de devastación natural, por ejemplo, o
esto que menciona Esteban en uno de los capítulos como la ciberadicción. Comentábamos antes, hay una película de Werner Herzog, no sé si lo conocerán, pero bueno, es un documental sobre la historia de Internet, se llama Lo and Behold, y muestra allí Herzog, entre otras cosas, que ya hay como, digamos, emprendimientos comunitarios, pequeñas aldeas, de gente que absolutamente intoxicada, es decir, mal, enferma de tecnología, opta por ese aislamiento que, claro, tampoco es real. Este es el tema, porque vivimos en este mundo, entonces evidentemente no podemos renegar simplemente de la tecnología. Estamos rodeados de aparatos en forma permanente y continua, y no podríamos trabajar, no podríamos desplazarnos, no podríamos hacer prácticamente nada por cómo está construido nuestro mundo actual. Ahora bien, lo que podemos, lo que debemos hacer es pensarla, porque si no la pensamos es como quien quisiera conducir a ciegas por una autopista, es decir, estamos frente a algo que no sabemos bien a qué nos conduce. Sabemos sí que no puede parar, y esto es inquietante, no hay marcha atrás. Si la hubiera sería por un colapso tremendo. Y ahí sí, bueno, claro, volveríamos, retrocederíamos o no seríamos los que somos. Pero la tecnología tiene esa marcha incesante donde se trata de vencer las propias marcas. Entonces no hay una finalidad, no hay un sentido claro de hacia dónde, para qué, en función de qué. No lo está. Y quien dijera que lo ve, que lo vislumbra, que puede anticiparlo, no sé, estaría diciendo cualquier cosa, porque las posibilidades están ahí, son múltiples, son infinitas, no sabemos cuáles se pueden realizar y cuáles no, y en ese sentido me parece muy apropiada la idea que ha tenido Esteban de trabajar a partir de la ficción, no solo porque dota de plasticidad, de cuerpo, de imagen, a cuestiones que son muy complejas, tremendamente complejas, sino porque nos permite jugar con esas posibilidades que en el momento, algunas de las cuales, porque otras que muestra Black Mirror ya están, pero algunas no están y no sabemos si pueden estar o no, pero sí debemos pensarlas como tales, como posibilidades, ¿no? Pero claro, la tarea no es fácil, y por eso creo que el mérito y el valor del libro es aún mayor. Y no es fácil un poco por lo que decía antes, ¿no? En una conferencia dice Heidegger, lo que esta época le da a pensar al pensamiento no es algún sentido profundamente escondido, sino algo muy próximo, lo más próximo, y que precisamente por ser solo eso lo pasamos por alto. Es decir, esa angustia de no puedo, a ver, estoy saliendo de mi casa y no tengo el celular, ¿dónde está? No puedo salir si no tengo el celular. Lo naturalizamos, ¿no? Como bien lo indica Esteban respecto de muchos procesos. Ahora, ¿es normal? Es decir,
¿no hay ahí una sobredosis de ansiedad a la que nosotros nos abrimos alegremente sin preguntarnos? Bueno, pero ¿por qué yo no podría salir? Conozco la ciudad, hablo el idioma, sé por dónde pasan los colectivos. ¿Qué pasó? Que si ahora no tengo el celular, y ojo, no lo digo del otro, estoy incluyéndome en este mundo compartido. Y a veces lo hablo con los alumnos, ¿no? Y me miran como, sí, claro, es cierto, no había caído en la cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué esos niveles de ansiedad que genera, por ejemplo, bueno, si yo mando un mensaje y veo que el otro lo leyó, entonces ¿cómo no me contesta? Si la respuesta puede ser inmediata, etcétera. Además de las consecuencias de ese sedentarismo, bueno, una cantidad de cosas aún peores que esas que se pueden generar en lo que caracteriza a Esteban como la ciberadicción, y que también aparece en la película de Herzog. De modo que yo los invito, sí, a leerlo, y de un modo muy entusiasta y muy franco. Para mí el libro es muy bueno, y además tiene ese estilo barroco que tiene Esteban, para los que lo conocemos hace muchos años, donde de pronto estamos con analizando un episodio de Black Mirror, pero nos fuimos para Picasso, y nos fuimos para claro, para distintos lugares y cuestiones todas pertinentes y todas interesantes, y todas también entrelazadas, ¿no? Creo que es un gran mérito ese, que no está solamente enfocado en describir y analizar el complejo tecnológico digital, sino que va hacia un lado y hacia otro, tratando de dar una mirada muy amplia, y por momentos de un calado muy hondo, ¿no? Porque, bueno, nos invita a dudar, nos invita a sospechar, nos invita a salir de la comodidad simple, llana, directa de la tecnología, y de a no verla solamente, insisto, desde la dimensión del uso, porque ahí nos perderíamos en ese en ese listado de cosas buenas y cosas malas. Voy ya terminando. Esteban nos invita a situarnos críticamente en el presente, a todos, porque la tecnología es un reto para todos, no hay quien quede al margen, y si quedara alguien al margen sería, bueno, alguien que está fuera del mundo compartido, del trabajo, de la cotidianeidad de las grandes ciudades, etc. Una última cosa respecto del teatro del yo. Creo que ahí un símbolo también muy elocuente es el tema de las selfies, ¿no? La selfie, en cuyo altar ya se han sacrificado varias víctimas, porque eso que vos desarrollás como el capitalismo algorítmico, que está muy bien y que tendríamos que remontarnos a Ayn Rand, Silicon Valley, toda la fantasía de un control total que desembocó, bueno, entre otras cosas, en la crisis económica de 2008, ¿no? Es decir, Silicon Valley eran los intelectuales que creían que podían manejar las variables económicas sin ningún problema a partir de los
de las computadoras, porque bueno, justamente entonces ahí no iba a haber error humano, pasiones, bueno, se vino todo abajo y no un flash crash como vos mencionás, sino más profundo. Bueno, no quiero sacarles tiempo a todos los que quieran participar. Si después hay tiempo comentaré algo sobre la selfie, que me parece interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora entonces vamos a seguir con los comentarios de Esteban. Una reflexión nada más en pos de lo que venimos escuchando. No sé si cuando el apagón general que tuvimos hace poco no los invitó también a este pensamiento absolutamente, ¿no? de sensación de qué pasa cuando la tecnología... Cuando se corta la luz. Exactamente. Hubo mucha gente como que se puso a pensar también en eso. Seguro. Para un poco de... Bueno, muchas gracias. Yo primero que nada quiero hacer algo que vos hablaste, Mónica, de Heidegger, y que justamente Heidegger hablaba que es una característica del hombre moderno, aunque esto tiene antecedentes muy antiguos. El ser humano tiene muchas tendencias en su historia y una de ellas es a no agradecer. Cuando uno trata de tener una postura crítica respecto a los procesos culturales, el capitalismo, todo puede ser una postura teórica de salón, lejana, casi como un trabajo académico, la postura crítica, y yo creo que la actitud crítica cobra realmente autenticidad cuando uno mismo, antes que la sociedad, uno es el primer objetivo de la crítica. Por eso que yo trato de vivir bajo una autocrítica continua y a partir de ahí creo estar legitimado para tener una mirada crítica hacia la afuera. Y en esa mirada autocrítica continua uno trata de ir corrigiendo algunas cosas que se da cuenta que no hizo muy bien en la vida, y lo hablo a título personal, y quizás a veces uno piensa que en algunos momentos tuvo que haber agradecido más ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, entre las cosas que uno se autocritica es la tendencia del humano a olvidar todo lo que ha recibido, más allá de todo lo que se le ha sacado. Está todo lo que nos sacaron en la sociedad, en la historia, y está también lo que recibimos. Y respecto a lo que recibimos, tenemos que ser agradecidos. Por eso que lo primero que quiero hacer es, vean, no como una formalidad, como muchas veces se hace, yo agradezco todo, creo que se entiende, sino después de este preámbulo, ¿no? Es decir, de una cuestión sincera, que tiene que ver con una autocrítica personal, no evitar agradecer, pero no como formalidad, sino un agradecimiento como un vínculo humano, respecto a vos, Mónica, respecto a vos, Samuel, que han venido acá, que es su tiempo, que han tratado de poner todo su inteligencia, su sensibilidad, para promover este libro que uno ha escrito y que tiene que ver con las propias inquietudes, de las cuales ahora vamos a hablar en relación al contenido, y que tiene que ver también con el hecho fáctico de un libro que todavía es físico y no solo digital, y para la realización del libro físico es fundamental la participación de un editor. Entonces el agradecimiento también para vos, Jorge Uganov, de Ediciones Continente, que se han arriesgado a este libro, que no es devorado, ambicionado, reclamado por las multitudes, como podemos ver, pero sin embargo, en ese otro proceso más lento, a largo plazo, uno confía en que aquellas cosas que invitan a la reflexión y que no incitan a un consumo placentero que se agota en el momento, tienen su oportunidad, pero no de forma inmediata, sino a largo plazo. Entonces también el agradecimiento para vos, Jorge, como editor, y agradezco mucho a Beto, que realmente acá me invitaron, y esto también no es una formalidad, vos me entendés. Fuera todas las malditas formalidades en las que estamos acostumbrados, siempre sentí un afecto real, de parte de los alumnos, de parte de vos, Romy, también el agradecimiento para vos. Siempre algo que hizo que finalmente cuajara esto de hacerlo acá, y sentir que no era, venir a dar clase no es un puro acto administrativo, como me pasa en muchos lugares, que se termina convirtiendo en algo burocrático,
donde uno siente que dar gracias es como cualquier acto mecánico administrativo. Yo sentí otra cosa, Beto, por todo el afecto que vos me diste cuando yo venía a dar clase acá, hasta la última vez, y también Romy. Entonces el agradecimiento para ustedes, que no es un agradecimiento formal y vinculado al abstracto de la institución, es el acto del agradecimiento. Y dentro de ese agradecimiento, yo trato de ahora, casi desde afuera, hablar un poco de un libro que es algo que invita a una gimnasia de reflexión y de movilidad crítica, ojalá, para cada uno de los lectores. Es decir, para que abandonemos esa actitud un tanto pasiva y consumista en la cual vivimos, donde la pasividad consumista no tiene que ver solo con consumir entretenimiento en Netflix o consumir objetos, sino que tiene que ver con consumir una visión de mundo. Consumir una visión de mundo, que es en la cual somos formateados desde un entramado social, cultural, capitalista, de poder. No seamos ingenuos. Al menos así yo lo pienso, lo opino, y esto es totalmente discutible. Como todas las cosas que yo digo, no aspiro a ningún tipo de verdad cerrada, definitiva, por todo lo contrario. En la autocrítica está también la autocrítica al propio lugar del cual uno habla. Uno no habla, o aprendió a no hablar hace mucho tiempo, desde el supuesto lugar profético, ideológico, supremo del que va a decir cómo son las cosas. Doy mi visión de lo que son las cosas, que puede ser limitada, parcial y equivocada. Desde esa mirada, yo creo que corremos un gran riesgo si nuestro consumismo no se agota solo en el consumismo de objetos, imágenes, entretenimientos, noticias muchas veces falsas, sino que consumimos un modo de vida, consumimos una actitud, una visión de mundo, donde lo fundamental es el predominio del individuo respecto a lo colectivo, el interés por el placer más fácil y cercano a los placeres más silenciosos que requieren más tiempo, diferidos. Cuando consumimos esa visión del mundo, del placer falso, exitista, inmediato, sin sustancia, sin autocrítica, sin autodesarrollo real de las personas, ahí estamos en un consumismo más jodido. Ya no solo es consumir algún entretenimiento chatarra que se agota ahí, sino es consumir una visión de mundo que está siempre con nosotros en todo momento. No solo en el momento que consumimos algún tipo de entretenimiento que no nos deja nada. Entonces, muy modestamente y desde mis limitaciones personales, este libro, lo que yo hago también modestamente a nivel de escribir literatura, porque en realidad a mí lo que más me interesa es el arte y la literatura, la verdad. Ahora terminé de escribir una novela que también tiene una visión crítica por otros medios. Uno cree que lo poco que puede aportar es una actitud de ruptura de la pasividad consumista que no se piensa a sí mismo. Todos somos consumistas, por supuesto yo, obviamente, todos somos consumistas, pero hay una gran diferencia entre un consumo que no se piensa a sí mismo y pensar el consumo en sus peligros en cuanto a divorciarnos de aquello que no se agota en sí mismo. Consumir algo, un objeto, una Coca-Cola, una imagen que puede ser una selfie, un entretenimiento. El consumo, en un sentido filosófico, arquetípico, es cierta relación con el tiempo. Es consumir algo que se agota en ese momento del tiempo. No nos deja nada, ningún impulso para desarrollarnos y crecer. Cortar con ese tipo de consumo que se consume a sí mismo es ponernos en otro tiempo. El tiempo de la distancia, la reflexión, el crecimiento personal, el tiempo en el cual quizás sería bueno que nos demos cuenta que la tecnología, como muy bien dijo Mónica, es esencialmente ambigua. A veces a mí, vos lo dijiste, ¿no? A mí me interesan los muchos saberes. Es un defecto quizás que tengo, ¿no? Yo no me puedo quedar únicamente con una disciplina. Yo por eso admiro mucho la mentalidad del Renacimiento, que es un tipo de mentalidad que une muchos saberes. Tiene que ver con la curiosidad infantil. Y bueno, la mitología a veces nos da imágenes simbólicas poderosas para entender un modo de plantarse la vida. Hay un dios romano, Jano, que es el dios de las puertas, es el dios que tiene dos rostros. Un rostro mira hacia un lado, otro rostro mira hacia otro lado. ¿Qué significa? Significa un dios
que es consciente que la vida mira hacia dos partes. No tenemos un solo ojo, tenemos dos ojos. Nuestra vida mira con dos ojos. Un ojo hacia lo mejor de nosotros mismos y el otro ojo que mira hacia lo más fácil, especulativo, lo más vinculado con el egoísmo, con la manipulación. La tecnología es un producto humano, por lo tanto mira con esos dos ojos, como Liojano. Hay un ojo que mira hacia el progreso, un ojo innegable. Hay un ojo de la tecnología cuyos parpadeos positivos son innegables. Negar eso es un acto cercano a cierta falta de sensibilidad incluso. Hay una dimensión del crecimiento tecnológico que es épica. Por eso que a mí a veces me gusta recordar, frente a aquellos que creen que la tecnología es básicamente tecnología digital, tecnología en redes, online, tecnología por el lenguaje binario de la computación, que a veces nos olvidamos que la tecnología que acompaña toda la historia sigue siendo tecnología física, material y épica. Hay proyectos de ingeniería en el mundo, ingeniería aeroespacial, ingeniería de transportes, ingeniería para mejor aprovechar las energías, por energías renovables, que cuando uno... ingeniería para evitar inundaciones de ciudades, para evitar la inundación de los Países Bajos, como hay una tecnología muy sofisticada en Holanda para eso, tecnología en el Atlántico Norte para obtener la luz y generar energía. Hay toda una dimensión de tecnología física, épica, que da progreso. Es el ojo de la tecnología que es innegable en su valor. Y en parte es financiado por una economía de un mundo capitalista. Negar eso me parece que es un poco obtuso. Pero junto a esa épica de la tecnología física como progreso posible para las sociedades y para los individuos en materia de salud, negar el progreso en la salud por tecnologías que combinan lo físico, lo biológico con lo digital es también bastante obtuso. Entonces, ese ojo del progreso por la tecnología hay que verlo, pero también hay que ver el otro ojo. El ojo donde la tecnología mira desde el lugar de los intereses del poder. Y eso ya tiene que ver con la virtud crítica que busca romper la pasividad ingenua. No todo es bueno ni todo es malo. Entonces, cuando se nos celebra el desarrollo tecnológico como algo que va a dar con seguridad más crecimiento económico, más desarrollo social, sin ningún tramo o dejo de duda, esa visión positiva de celebración de la tecnología como gran desarrollo, sin ningún ámbito, ninguna traza o costado oscuro, da para sospechar, da para pensar, da para alimentar una actitud crítica. Hay un ojo de la tecnología que mira desde los intereses del poder. Y los intereses del poder no están vinculados con el mejor bienestar económico, de salud, educación y realización humana de las personas y de las sociedades. El ojo oscuro del poder que capta a la tecnología mira desde un uso de la tecnología para mejor dominarnos, para mejor vigilarnos, para mejor controlarnos, para mejor entender cuáles son nuestros deseos y cómo invadirnos con la publicidad para que compremos más con perfiles personalizados de consumo. Es decir, olvidar el aspecto donde la tecnología, y voy a ser sincero, es usado como un instrumento de poder desde todas las corrientes políticas, y me hago cargo de lo que digo, es un aspecto de ingenuidad que alimenta la destrucción de la actitud crítica. La mirada crítica no es la que busca deformar la realidad para legitimar los intereses personales, sino que una mirada crítica es la que toma distancia, no se compromete con ningún a priori determinado y trata de ver el conjunto del mapa, donde hay zonas de luminosidad,
de ríos de aguas poderosas que dan crecimiento y zonas que son pantanos, que son abismos, donde nos hundimos y nos perdemos como personas, y donde ese aspecto oscuro del poder que manipula la tecnología para mejor manipularnos, mejor extraer nuestra energía de trabajo y nuestra energía mental, cada vez es más eficaz. Mónica lo dijo, Samuel también. Ustedes saben que hay una figura que es la figura del cyborg, que es la figura del ser humano que va incorporando tecnología en su cuerpo. Por lo tanto, el ser humano no es solo el cuerpo biológico, sino que va incorporando implantes. El bypass es un ejemplo de eso. Vivir por un bypass ya alude a lo que es la figura del cyborg, que es una síntesis entre la tecnología que se incorpora y nuestra condición biológica, nuestro cuerpo natural. Cuando hay un proceso de angustia psicológica por el cual si salimos, y ustedes saben que esto lo estamos diciendo, y acá Mónica también lo dijo, no desde fuera, no desde arriba, sino uno mismo es un ejemplo de esta tendencia a estar en la ciberadicción, a tener que depender continuamente de los dispositivos y angustiarse si uno salió y a los 10 minutos o cuando por ella no puede volver a la casa se da cuenta, me olvidé el celular. La actitud crítica no es hablar desde arriba, como si uno fuera la excepción, sino asumiendo que uno es parte del mal también, en esa visión autocrítica. Yo como ejemplo de esa angustia, respecto a estar lejano al celular, me lleva a asumir que la figura del cyborg, que parece que es algo de ciencia ficción, es algo muy pedestre y cotidiano. Todos nosotros, en tanto que sentimos la llamada del celular en el bolsillo, casi como que viniera de dentro del cuerpo, y ya no del celular, cuando sentimos que el celular es parte de nuestro cuerpo, e incluso cuando sentimos que no lo sentimos en el bolsillo como que nos falta una parte del cuerpo, ya eso está ejemplificando que vivimos en el mundo del cyborg, no como una figura de ciencia ficción. Cada uno de nosotros tenemos una simbiosis con el celular, un dispositivo que hace que nuestra subjetividad ya esté transformada en términos tecnológicos. Empezamos a hacer la mezcla del ser humano biológico mezclado con los dispositivos, el cyborg. Ahora, esto no es necesariamente algo negativo. Esto supone que incluso Internet se lo puede ver como una proyección de nuestro cerebro, porque al fin de cuentas Internet, la red de redes, es una proyección del cerebro. Es como una mente artificial que proyecta nuestro cerebro biológico, natural. Ahora, esa proyección artificial de Internet, que también nos constituye, porque no podemos vivir sin Internet, no podemos vivir sin consultar las noticias en Internet, los mensajes en Internet, o seamos sinceros, si uno a la mañana se despierta y no consulta Internet, las redes están en Internet, uno siente que, a ver si me mandaron un mensaje que tenía que ver con que mi madre tiene un problema y yo no atendí, a ver si me mandaron un mensaje que me anunciaban que me daría la lotería. Eso sí que es ciencia ficción, eso sería impensable, ¿no? Entonces, dado que no podemos vivir sin consultar Internet, sin consultar lo que existe en online, en el ciberespacio, es como que Internet es una parte ya extendida de nuestro cerebro, como el celular es una parte extendida de nuestra pierna, del bolsillo donde lo llevamos. Entonces, estar construido de esta forma no es necesariamente algo negativo. El problema es que es cuando no asumimos que esa presencia en nosotros ya de tecnología incorporada, Internet, dispositivos incorporados, no tienen como propósito fundamental estimularnos a acceder a más conocimiento que se da por Internet, para pensar de forma más libre y crítica, para tener información de distintas fuentes que nos permitan sortear el peligro de la desinformación o de solo buscar aquello que confirma nuestras propias posiciones previas, sino que el propósito de esa extensión artificial de Internet como parte de nuestro cerebro es inducirnos a consumir más de lo mismo, a imponernos ciertas líneas de pensamiento y a devorar nuestro tiempo de modo tal que sea más útil económicamente para el sistema antes de ser lo que tendría que ser. El uso de la tecnología
por parte de los ciudadanos usuarios para usar la tecnología para el mejor conocimiento, mejor educación, una actitud más libre y reflexiva para finalmente fundamentar mejor, desde el conocimiento de la información que fluye por Internet, nuestras posturas personales. Black Mirror habla de un implante, habla, toda tu historia es un capítulo de la ficción en la cual a las personas se le ponen implante en una sociedad no muy lejana, y ese implante tiene que ver con aumentar tu memoria. Entonces es un implante de memoria artificial, vos no olvidás nada, recordás todo, incluso las imágenes las podés editar proyectándola en una pantalla. Pero la idea del implante, que también aparece en un capítulo que se desarrolla en este libro, Arcángel, que es un implante para controlar una madre a su hija, la del implante podría ser en el futuro el implante que se instala en nuestro cerebro para infundirnos estímulos, para que nuestro cerebro reaccione a los estímulos de una forma cada vez más asimilada a lo que el sistema necesita, para que nosotros reafirmemos el sistema, en lugar de tomar distancia respecto a él. Lo que impediría, aún hoy tenemos la posibilidad de cierta independencia de la conciencia. En un futuro, si un implante se instala en nuestro cerebro y nos induce ciertos estados electroquímicos en ese cerebro, podría ser la amenaza final para la conciencia. La conciencia propia, libre, está amenazada por la invasión del consumo tecnológico, desde un capitalismo algorítmico que construye una trama de poder global. Es decir, capitalismo algorítmico, que es una de las categorías del libro. Esto supone que existe algo que se llama inteligencia artificial. Esto supone que es una inteligencia robótica, que tiene una capacidad de procesamiento de la información mucho más veloz y de mayor magnitud de información que nuestro cerebro. Ustedes lo advierten en un sentido práctico. Alguien consulta algo en Google. Bueno, voy a comprar tal zapatilla. Al instante aparecen un montón de publicidades sobre esa zapatilla. Consulté sobre que quiero hacer un viaje a Colombia. Al instante aparecen información turística sobre Colombia. Todo eso porque hay un sistema algorítmico, una inteligencia artificial, inteligencia robótica, actuando en las redes, en Internet, que toda la información, los datos que nosotros subimos al ciberespacio no se pierden en un agujero negro. Son datos que le permiten a esos patrones de interpretación algorítmicos, son algo así como robots informáticos, con instrucciones. El algoritmo es una secuencia de instrucciones. Si tal persona en las redes dio muestras de interés de tal búsqueda, de tal libro, de tal lugar turístico, de tal personaje político, inmediatamente el algoritmo deduce, a este hay que darle más de lo que quiere. Y así se va construyendo una manipulación algorítmica de las personas, o si no vean el documental Brexit, sobre la decisión en Gran Bretaña de alentar la separación del Reino Unido, donde se puede demostrar que esos algoritmos, interpretando los datos, deseos y preferencias, para mejor manipularlos con información, para reafirmar ciertas tendencias, construyó un consenso del cual muchos hoy se arrepienten en Gran Bretaña, que es darle un aval legal para aquel plebiscito a la ruptura respecto a la Unión Europea. Es decir, yo de mi modesto origen barrial, porque yo estoy envejeciendo, ¿no? No lo puedo negar, lamentablemente. Me parece increíble, ¿no? Que uno haya pasado los 50, me cuesta digerir. Pero yo me sigo considerando un modesto muchacho de barrio, que desde los 20 años nunca me creí nada de lo que me decían. Es más, me quisieron hacer sacerdote, y a los 9 años yo ya le discutía todo a lo de la iglesia, no estaba de acuerdo, pero le daba argumentos, quizá equivocado, ¿no? A veces pienso que fue una gran condena eso, de nunca encajar totalmente. Entonces yo, que me sigo considerando un trabajador de barrio, yo sigo creyendo que el propósito de la cultura no es ufanarse de la cultura, no es hacer exhibicionismo erudito de la cultura, sino que es la cultura como un instrumento para mejor comprender tu situación personal,
la situación social, para tomar una distancia crítica y evitar ser manipulados por todos, de modo tal que defender el derecho al libre pensamiento. Y eso supone como mirada crítica el conocimiento de los procesos tecnológicos desde los cuales se nos construye como sujetos, dándonos cuenta, como antes, que hay un ojo luminoso de la tecnología para celebrar, la tecnología como panacea increíble de desarrollo, pero hay otro ojo más inquietante de esa tecnología que mira como un búho, como un habitante inquietante de la noche. En la noche, en lo que se oculta, vive lo peor del poder, o vive la esencia del poder, que es el poder que actúa no de lo que muestra, no de lo que dice, sino de lo que oculta. Desde ese poder que actúa de lo oculto está la apropiación oculta de la tecnología para sus propios intereses. Apropiación oculta de la tecnología que a veces se empieza a hacer pública. Hay un capítulo en la primera parte del libro que se llama la vigilancia, la sociedad de vigilancia, donde hay un aspecto inquietante de la tecnología que no podemos ser ingenuos, que tiene que ver con mejor interpretar nuestros deseos, manipularnos, control de consumo, control político. Entonces, ese aspecto tiene que ver con lo que usa lo que Norberto Bobbio, un politólogo italiano, se llamaba el criptopoder. Está el poder que parece que es, y está el verdadero poder que está oculto. Ese poder oculto responde a la confirmación de los intereses económicos que mantienen estructuras de desigualdad social muy importantes en el mundo. Ese poder oculto, para hacerlo sencillo, tiene que ver con los entramados de inteligencia, tiene que ver con el complejo de seguridad, con los servicios muy sofisticados de inteligencia que se han apropiado de la tecnología para mejor interceptar todos nuestros mensajes, para mejor vigilarnos incluso cuando abrimos la computadora, mirar el ojito de la computadora que lo usamos para chatear o para comunicarte por Skype con otra persona. Ese ojito, aun cuando la computadora está cerrada, pero abierta, te puede estar vigilando. El ojo desde la noche de la tecnología apropiada por el poder es ese aspecto inquietante, donde el poder tiene herramientas cada vez más sofisticadas para buscar lo que el poder siempre en todo tiempo buscó: mayor dominio de la población, mayor control de la voluntad para favorecer sus intereses. Ese aspecto oscuro del poder es el que los servicios de inteligencia de los grandes países ahora tienen desde una eficacia mucho más grande. Acuérdense de Snowden. Snowden, el ex agente de la CIA 2014, en Hong Kong, citando a unos periodistas ingleses en el secreto, empezó a hacer público cómo los servicios de inteligencia, pero no solo el norteamericano, los grandes servicios de inteligencia usan el aspecto oscuro de la tecnología para aspirar a una contrautopía. Si la utopía es un mundo mejor, la contrautopía que roza lo que llamamos la distopía es en el fondo la utopía del poder. ¿Qué otra cosa es utopía para el poder que dominarlo todo el tiempo, reduciendo cada vez más el pensamiento de la sospecha respecto a que las cosas no son lo que parecen, respecto a que quizás la realidad es más lo que se oculta que lo que se muestra? El avance hacia un dominio cada vez mayor es cuando se absorbe cada vez más el tiempo de la conciencia para que éste esté más en el mundo online sin una actitud crítica, o para un mejor control de lo que pensamos, hacia dónde nos movemos, qué hacemos a partir de programas hiper sofisticados, de una tecnología que actúa como herramienta de espionaje. Espionaje sobre los países, espionaje sobre las empresas, espionaje sobre los individuos, espionaje no solo de los datos en el ciberespacio, ciberespionaje, espionaje sobre lo que hacemos en el mundo físico. Aún hoy uno cree que la libertad de la actitud crítica
no nos puede poner en la situación imaginaria de sentirnos que nosotros no pertenecemos a esto. Yo me siento que pertenezco a esto, que yo también consumo, que yo también reproduzco los patrones que son a veces funcionales al capitalismo vigente. ¿Se me entiende? Uno no habla desde un lugar angélico, distinto, por encima, por el contrario. Uno habla de la angustia, de sentirse parte de esto, de sentir que uno en la vida, seamos realistas, tiene que buscar una forma de adaptarse. Yo admito, comprendo humanamente la necesidad de adaptarse, pero aún creo que hay un gran peligro, que es la sobreadaptación. Lo que nuestro orden de cosas, capitalismo global algorítmico, nos propone es la sobreadaptación, es la celebración del consumismo total, es demoler una actitud o el derecho a la crítica respecto a todo, lo cual incluye respecto al poder en todas sus propuestas. Cuando se diluye la distancia de esa sospecha, esa duda crítica personal, ahí pasamos de una adaptación necesaria a la sobreadaptación. La sobreadaptación es la mirada sonriente todo el tiempo, que sonríe ante todo, desde esa sonrisa artificial y que cree que todo es básicamente bueno, que todo básicamente va hacia buen camino, si dejamos que un capitalismo tecnológico sofisticado actúe. Porque si bien en un momento dado bajar a millones de personas sin trabajo por la robótica, eso es un pago necesario para que después venga el gran desarrollo. Yo no lo sé, la cuestión del futuro, los grandes dilemas respecto a la transformación robótica del trabajo, tiendo a ser escéptico, pero evito una afirmación tajante. Prefiero decir, no lo sé, pero lo que sí sé, en lo personal por lo menos, y este modesto libro, y yo les agradezco mucho a ustedes que hayan participado, a Jorge que lo haya editado, este modesto libro tiene que ver con promover una actitud, que es una actitud de el derecho a la duda y la crítica personal frente a la tecnología usada por el poder para mejor afirmarse y dominarnos, que no supone otra cosa que el derecho a ver siempre el lado oscuro de las cosas, y en este caso el lado oscuro del poder, a partir de su manipulación de la tecnología, que no supone que toda la tecnología sea parte de este proyecto de mejor control, dominación, mejor manipulación y nuestra transformación en consumidores, sino que tiene que ver con, justamente, ver que la esencia de la tecnología no es ser solo manipulación para el poder, pero en la práctica hay un poder constituido que usa la tecnología en muchos casos para mejor dominarnos. Ver ese lado oscuro del poder de una actitud crítica es parte de la propuesta, donde también la actitud crítica tiene que ver con celebrar la posibilidad de la imaginación, el arte. Al fin de cuentas, el modelo que uno toma para unir la ficción con una actitud crítica de cara a la comprensión de los procesos sociales atravesados por la tecnología global, tiene que ver con el modelo de Umberto Eco. Cuando Umberto Eco a ese mundo un poco empolvado académico empezó a sacarle esa idea que como el mundo académico no puede pensar desde Superman en las historietas, ¿se acuerdan? Apocalípticos e integrados. Umberto Eco ahí empezó a decir, veamos los productos imaginativos de la cultura popular, una historieta Superman, porque ahí también está reflejado las tramas del poder. Ahí también está reflejado cómo la cultura popular se alimenta de una cultura mayor y más extensa. Adorno y Horkheimer, dos grandes filósofos neomarxistas del siglo XX, leen la Odisea de Homero, ficción, imaginación, arte, poesía, Homero, y a partir de Homero piensan las bases del sujeto burgués moderno. Por lo tanto, uniendo ficción con la imaginación, yo creo en esa actitud de la Escuela de Frankfurt, que la estética, el arte, habla del poder creador de los artistas y habla del arte como una herramienta crítica. Desde esa apelación, desde un límite personal a esos medios o inspiraciones, uno reivindica siempre mantener una mirada de sospecha y de crítica respecto a los lados oscuros, los lados ocultos. En este caso, el lado oculto de cómo el poder usa
ilegítimamente la tecnología para mejor buscar sus metas, mejor dominarnos y mejor controlarnos. Frente a eso uno reivindica la libertad de usar la tecnología de otra manera y buscar que la tecnología no sea el medio de adormecernos, sino ser un mejor acceso al conocimiento para una actitud más crítica, más personal y, por qué no, más creativa, de modo tal de siempre estar despiertos respecto a todo lo que sea las estrategias de manipulación por parte del poder. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedan unos minutos por si quieren hacerles algunas preguntas a las personas de acá, que pasar con... Sí. Se quedaron ya así, ya... Tenemos dos. Por ahí hablé demasiado, me parece que hablé demasiado. No, sí. Decía, iba a hablar poco, pero yo sí, no puedo con mi genio, no puedo con mi genio. Tuve que hablar. Te conoceremos. Pará de jugar con el celular. Pará. ¿Viste? Es un ejemplo que yo te decía. Y además, como uno va envejeciendo, ya cada vez tiene menos filtro, ¿viste? Ya, como que ya está un punto ya. Julián, ahí Bueno, está. brillante la exposición, como siempre. Por un lado estoy muy de acuerdo, creo que Google es una extensión literal de nuestra memoria. Ese es el lado luminoso. Pero lo que te quería preguntar es otra cosa. Bueno, tenemos consenso entre quienes estudiamos este tema de que no hay marcha atrás. No podemos detenerla. Hace rato, ¿no? Y quienes trabajamos estos temas también coincidimos en que los peligros son grandes, ¿no? El lado oscuro. Esta misma editorial publicó un libro sobre las Coreas donde se estudia la tecnodependencia en Corea del Sur, esa meca digital. Tiene un autor que es muy parecido a vos. Sí, no sé. El autor de ese libro. ¿Sabes qué? No sé, la clonación. Es digital, ¿no? Es muy parecido. Es digital. Y entonces esto nos lleva a dos necesidades, creo. La necesidad de autorregularnos, ¿no? Vos ni siquiera apagaste el celular, ni siquiera lo silenciaste. Y la necesidad, creo yo, de regular a las corporaciones sobre qué van a hacer o qué les vamos a dejar hacer con esas tecnologías. La pregunta es, ¿hasta qué punto será posible regularlas? O peor aún, ¿será posible regularlas? Te pregunto, Es una pregunta ¿no? política, no filosófica. Es una pregunta política existencial también, porque tiene que ver con nuestra existencia como personas. Yo no sé, pero sí creo que es seguro que avanzamos hacia un mundo donde hay un desplazamiento de los centros de poder, donde el poder político se va a desplazar, e incluso el poder político fundamentalmente se va a desplazar, y el poder económico también, en una medida importante, se va a desplazar hacia las empresas informáticas. Incluso hay estudios reservados de la CIA, viene la fuente, ¿no? Respecto a que de acá a 20, 30 años, las instancias de poder más gravitantes van a tener que ver con las empresas informáticas, porque son aquellas que tienen acceso a la información. Acceso a la información en la cual se construye el consumo, se construye los climas de opinión pública, se construyen las tendencias epocales, es decir, aquel que domina la información mejor afirma el poder. Y ese acceso a la información estratégica ya hoy está en manos de las empresas informáticas que interactúan con los servicios de inteligencia y con los estados. Es decir, el modelo del Estado, como lo tenemos, como lo vemos hoy, está amenazado por ser desbordado por el monopolio de las empresas informáticas y su dominio del poder, como ya hoy ciertas empresas informáticas, a fin de cuentas como Amazon, que es la venta online, van expandiéndose, incorporando otros mercados. Amazon empezó vendiendo libros como un mercado libre de nosotros. Ustedes saben que ya Amazon empieza a tener supermercados, cadenas de supermercados, incluso con este nuevo modelo de gestión, de la gestión automatizada de locales de comercio. Es decir, como decís vos y como uno dice también, a nosotros, a mí en particular no me gusta este mundo tan hipertecnológico en lo personal, pero si vamos a tratar de no perder contacto con la realidad, uno tiene que divorciar lo que uno quisiera que fuera, el deseo personal, con lo que es. Y lo que es un mundo de facto cada vez más mediado por una hipertecnología. Y esto va a tener consecuencias en la organización del poder, incluso consecuencias políticas en un futuro no muy lejano, que son innegables. Vamos a hablar ya no de geopolítica como la lucha entre los estados,
sino de una geopolítica informática. Es decir, a qué tipo de estados o civilizaciones responden más las más poderosas empresas informáticas. O si no, fíjense lo de Huawei en su lucha por controlar o competir en el mercado de los celulares, como el poder informático de China compitiendo con el poder informático en Occidente, ¿no? Imaginemos un político que se enfrente a Google, a Facebook, a Microsoft y a Apple. ¿Y vos qué pensás? Le va a costar caro. Y, no sé, es como que Sacarchispa se vaya a jugar la final con River o con Boca, qué sé yo. Estamos en el Algo horno. así, muy difícil, ¿viste? Que se acerque siquiera al área, digamos, ¿no? Muy difícil. Estamos en el horno entonces. Y claro, seguramente. Ya es tarde en realidad. Tarde. Está regulado. No se pudo anticipar el Estado. Él conoce El mucho de Estado, hecho, tecnologías. no se puede anticipar eso. Hace 10 años que tengo empresa de tecnología, migré a otro sector ahora, al sector de alimentos saludables, pero se anticiparon de manera tal las empresas de tecnología en su desarrollo en los últimos 15 años que los estados no llegaron a poder regularlas. Había vacíos legales enormes. Samuel Cabanchik creo que lo debe saber porque trabajó y trabaja en política también en su momento, y es muy difícil ponerle freno, regularlas. Ya que mencionas eso, me acuerdo la batalla para poder lograr la ley para una te menciono, ¿no? La portabilidad numérica. O sea, el lobby teníamos todo el tiempo el lobby de las empresas para evitar eso, y lo consiguieron parar varios años, finalmente se logró. Pero todo ese tipo de... Pero ese también lo regulan las empresas de tecnología, ni siquiera el Estado. No. Plantear la batalla, pero vamos a esperar. Muy difícil, sí. Son mundos con ritmos diferentes también. Facebook pagó $5.000 de multa, que no es nada para ellos. Hace poco Bien. Facebook pagó 5.000 millones de multa a la Comunidad Económica Europea por sus espías. Claro. Me suena más a teatro que otra cosa, pero... $5.000 millones de dólares. Sí. No es nada, ¿eh? Claro, pero a nivel de un número ganancia, es, qué sé sí. yo. Por allá había parece- otra sí, bueno. pregunta. Bueno. ¿Qué tal? Un gusto. Por ahí. Mi nombre es Germán. Mm, Bueno, te quería hacer un comentario personal, mm, y es que te conocí el otro día en la noche de la filosofía. sí. Bueno, había ido con buenos comentarios acerca de vos y me gusta cómo exponés. Mm. Te escuché hablar de Spinoza y te miraba hablar con la mirada perdida al infinito. Y nada, me transmitiste mucho. Vengo del mundo de las ciencias de la computación, soy tecnológico de base, Mm. ex emprendedor tecnológico, y me acerco a la filosofía el año pasado, ¿no? Y bueno, me encuentro, por decirlo así, con personajes como vos y nada, me llega mucho. Mm. Me pareces muy claro en lo expositivo y transmitís emoción. Si bien vos planteás esto de la mirada desde la oscuridad o del oscuro, Mm. sin embargo, tu relato me parece esperanzador y es energizante. Mm. Bueno, hoy vengo por vos y vengo por Moni, que también la conozco, y a mí sobre lo que decís hay algo que muchas veces me angustia y es, bueno, ¿qué hacer, no, con esto? Yo sé que es un inevitable, de hecho he leído a Yuval Harari, Sí, sí, ahora que- y él habla esto también de los algoritmos, químicos, PvP. Mm. No sé cuán tendencioso es como está medio camuflado. Yo creo que su escritura. está describiendo una situación. Te comento porque hay muchos, yo conozco un poco el tema y hay Sí. muchos. Harari lo que hace es describir una situación de hecho. Sí, Hay una tendencia desde ciertos saberes y desde la tecnología avanzada sí. a explicar al mundo como un proceso algorítmico, donde los algoritmos no son solo los electrónicos, informáticos, por los cuales actúan las computadoras, y las inteligencias robóticas que interpretan la información en Google, nuestra información, sino que los algoritmos son también como secuencias químicas para la acción del propio cuerpo y los procesos cerebrales. Es decir, una cosa es describir que el mundo se está regulando algorítmicamente. En una regulación algorítmica se pierde la libertad, porque los algoritmos no necesitan de tu conciencia y tu decisión. Los algoritmos actúan por su propia autonomía. Una cosa es describir eso, otra cosa es que uno esté de acuerdo con eso, porque uno, al venir del campo de la filosofía,
sabe que el lenguaje, cómo se usa el lenguaje es muy importante, porque muchas veces se caen en errores cognitivos. A esa gran familia pertenecen las falacias también, que son la mala construcción de los argumentos. Y por ejemplo, suponer que describir una situación, decir, el mundo está regulado por algoritmos, y los algoritmos actúan desde la ideología del que escribió el algoritmo, en los lenguajes informáticos. Decir que el mundo se regula algorítmicamente no significa avalar que el mundo se tenga que regular algorítmicamente. Hacer ese tipo de interpretación es un error cognitivo, es una no comprensión de la racionalidad del enunciado, de un enunciado. ¿Se entiende? Digo porque hay mucha gente que cree que hacer tanto hincapié en un mundo que se construye tecnológicamente supone avalar que el hombre tiene que celebrar convertirse en un apéndice de la tecnología. No lo digo lo que estás diciendo vos, sino que hay que cuidarse mucho con esto, porque hay muchos que creen, o también la otra error, hablar de tecnología con un asomo crítico supone el rechazo de toda la tecnología. Es el otro error. Es decir, por eso es que Mónica, y yo celebro que lo hayas comentado, y vos también, Samuel, uno modestamente lo que busca es el equilibrio, ponerse en un lugar intermedio para ver todos los procesos y no decir que o la tecnología es solo lo malo o que la tecnología es solo lo bueno. Es las dos cosas a la vez. Y para eso hay que buscar un punto que vea de intermedio, que vea los dos aspectos. Pero perdona si... Está buenísimo, justo lo iba a mencionar y qué bueno que lo aclaraste. Y a mí me fascina mucho esto de vernos reducidos, o como nos quieran hacer creer, a un simple algoritmo bioquímico que ya sea decir, mira, bueno, vos sos un conjunto previsible de respuestas de tanta cantidad de neurotransmisores y hormonas y por el perfil de comportamiento que venís teniendo vas a actuar, pensar, decidir o sentir así. Y eso como que te aleja muchísimo de lo que es el ser, digamos. Es una reducción peligrosa y también lo personal me fastidia. Y lo más loco es que terminamos aceptando que eso es así y nos creamos todos el cuento de neurociencia, que es útil. El de la neurociencia, claro, pasa por la neurociencia, claro. Y claro, dice, che, tenés baja la serotonina, tomás esta pila, y así es como que vivimos. Y van a aparecer nuevos productos en el mercado para que compres, supuestamente para mejorar el funcionamiento de tu cerebro, tener menos depresión. Hay todo un entramado, ¿viste? Claro. De intereses que están detrás de todo esto también, ¿no? Una de las invenciones de las neurociencias, muy graciosa por cierto, hace unos años salió un artículo en La Nación, un artículo serio, no era una parodia, que en una universidad de Estados Unidos, no me acuerdo si la de Georgetown, no me acuerdo, habían descubierto el gen de la infidelidad. Sí, lo escuché. Sí. Maravilloso, ¿no? Está bueno porque uno puede decir, fue mi gen. Claro. Hay nuevas excusas. Él tuvo la culpa, claro. Una buena coartada. El tema con esto es también como el fanatismo, ¿no? Es creer. A ver, yo comencé a leer de neurociencia hace muchos años por alguien cercano que tenía depresión. Dije, qué bueno esto. ¿Alguien cercano que tenía depresión? Pero ¿cómo puedo hacer para que esto suba la serotonina, la dopamina? Y después cuando se hizo boom, y ya casi que se hizo como religión, dije, me empezó como a fastidiar. Como que ya nos comportamos en base a eso, ¿no? Bueno, podemos evitar comportarnos de esa forma si comprendemos estos procesos y tomamos una distancia. Caso contrario, cuando no hay crítica, hay consumo y aceptación de lo que te ofrece un momento histórico. Y ahí es cuando celebramos, nos sobreadaptamos. Eso es lo que yo modestamente trato de alentar. Tenemos que adaptarnos, pero tampoco tanto. Evitar la sobreadaptación, ¿no? Un punto, lo que hablas de la crítica es como la capacidad de la acción humana, donde queda la posibilidad de accionar de alguna forma. Y por supuesto, porque la crítica, si no se transforma en acciones, desde lo individual al colectivo, se convierte en una dimensión teórica que se divorcia de la transformación de la empiria.
Por ejemplo, evitar ser totalmente absorbido por un consumismo acrítico y un uso adaptado, ya es un acto de transferencia de una actitud crítica personal a tus propias acciones, que quizás a su vez tengan repercusión a las acciones de otros, quizás. Entonces, claro, para que el discurso teórico no sea un discurso teórico de salón, tiene que tener algún tipo de efecto de transformación. Sí, y en un punto, y para ir cerrando, no sé si alguien tiene algo más para preguntar o alguno de los expositores para comentar, retomar esto que comentaba, de que detrás de todo un discurso muy apocalíptico o que retoma la angustia, por detrás se nota el tono de cierta esperanza, que también lo decís vos cuando hablas de la actitud crítica, por eso yo lo relacionaba con la acción, porque quizás ahí está la posibilidad mínima de hacer algo frente a todo esto de qué hacer y la angustia que nos genera, la capacidad mínima de cuestionar y que a partir de la crítica, pequeñas acciones, desde cada uno responsablemente, así como ser agradecidos y como retomabas, de tratar de transformar, porque en un punto también el mundo es lo que construimos los seres humanos individualmente también, ¿no? Sí. Cada uno de nosotros. ¿Poco de esperanza ahí? Sí. En el libro hay, puedo decir porque se habla de post-apocalipsis, pero el análisis que se hace en el libro tiene que ver con el uso como la ficción popular, las series, usan el post-apocalipsis como algo que motiva una atracción para generar cierto tipo de series o productos de entretenimiento que te dan una imagen quizás distorsionada del futuro, donde todo va a implosionar y todo se va a destruir. Yo creo que ese tipo de apocalipsis como gran destrucción de la tecnología masiva no creo que nunca acontezca. Y quizás el post-apocalipsis más en una lectura sociológica es la destrucción de la actitud crítica. Eso es el post-apocalipsis. Esa implosión de una mirada crítica que no te haga ver no solo los aspectos oscuros del poder que usa la tecnología, sino los entramados sociales regresivos en el mundo, donde la esclavitud sigue existiendo. En muchos lugares de Asia se financia muchas prendas y productos y tecnología en Occidente a partir de la explotación del trabajo humano. En el sur de Asia, en China, África es expoliada, se la expropia del coltan, un mineral que está en el Congo, en África Central, que es lo que se usa en los celulares, por lo cual en África hay guerras privadas y muerte de gente. El post-apocalipsis es el manejo de la información para desinformarnos, de modo tal de no tener conciencia de que existe el tercer mundo, África, y que existe la pobreza no como espectáculo, sino la pobreza como sufrimiento cotidiano, dentro de nuestras ciudades y en los países que componen el mundo actual. Ahí está el post-apocalipsis, en la destrucción de la mirada crítica. No en un supuesto mundo futuro donde todo va a colapsar. Eso es más propio de ficciones para cine y para novelas. Y para Walking Dead y todo eso. Bien, me suena bien. No sé si alguien más quiere agregar algo. Escucharlos me van a comprar tus libros. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ahí están los libros, ¿verdad? Muchas gracias.